El Economista presenta, desde Acapulco, Guerrero, la 80ª Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos de México. Súbale allá la bocina, porfa. ¿No? ¿No? El Economista Televisión. Estamos en el estudio del Economista. Tenemos, como dijo nuestra compañera, al secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Señor secretario, gracias. Buenos días, secretario. Elizabeth. Pues muchas gracias, bienvenido secretario por acompañarnos en este programa en vivo. A mí me gustaría empezar preguntándole un tema que no se ha comentado mucho en esta convención y es justamente acerca de la ley Dodd-Frank. ¿Qué pasaría o qué impacto se percibiría en México en caso de que existiera una desregulación en el sistema financiero mundial, ¿no? Porque al fin y al cabo esta ley se hizo con el fin de evitar una crisis mundial como la que vivimos en 2008. Fíjate que yo creo que es una muy buena pregunta y vale la pena irse para atrás para tratar de ponerla en contexto. El G20 lleva reuniéndose 18 años. Empezó siendo una reunión sobre todo de secretarios de finanzas. En ese momento en México el secretario de Hacienda pues era el secretario Gurría y pensaba que era importante que tuviéramos un foro que se juntara para coordinarse entre las 20 economías. De hecho, un dato interesante, eran solamente 19, porque nunca se pudieron poner de acuerdo de cuál debía ser la economía número 20. En la crisis del 2008 se pensó que valía la pena que ese grupo de ministros de finanzas se subiera a nivel de líderes y empiezan las reuniones del G20 a nivel de presidentes y jefes de gobierno. Y uno de los resultados del G20 fue justamente esta idea de que a través de este diálogo global nos pusiéramos de acuerdo de cuál debía ser la regulación bancaria ideal, de cuál debía ser la óptima, de cuál debía ser la regulación bancaria que nos ayudara a prevenir que tuviéramos una crisis por razones financieras como la que tuvimos en el 2008. Mucho de eso se reflejó en Dodd-Frank, mucho de eso se ha venido reflejando en México en Basilea I, Basilea II, Basilea III. Hoy México cumple con todos esos extremos en su regulación. Eso nos da tranquilidad de que tenemos bancos con buena liquidez y también con buena solvencia. Habrá que estar pendientes de cuál es la forma específica que toma ese debate, de cuáles son los temas en donde sienten el Congreso americano, el Ejecutivo americano, que hay espacios para cambiar la regulación y una vez entendiendo cuáles son, ver cuáles son las implicaciones en México y si hay espacio aquí para hacer ajustes. Al día de hoy, nosotros estamos contentos con nuestro marco normativo, nos sentimos contentos además de que es un marco normativo que permite que los bancos tengan liquidez, tengan solvencia y que estén prestando más y que lo estén haciendo en mejores condiciones. Que a fin de cuentas, señor secretario, su trabajo es decir, a ver, te voy a regular bien para que no tengamos problemas, pero también quiero que prestes, ¿no? También quiero tener este justo medio. Aquí el problema, platicando con algunos de los directores de los bancos, es que nosotros tenemos mucho, una regulación muy estricta y nos dicen que prestemos, entonces a veces es mucho más complicado prestar, ¿no? que tener esta parte de regulación. También muchos los banqueros se ha notado que ellos están muy metidos en la parte de prestar a los mismos. Y cuando digo prestar a los mismos, ayer decía el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, 24 municipios del país no tienen servicios bancarios. ¿Cómo tener un equilibrio para que no se les preste a los mismos? Yo creo que es un buen planteamiento. Y están pasando muchas cosas que son interesantes. Estamos, por ejemplo, en el marco incluso de esta convención, discutiendo, platicando con el sector sobre una nueva regulación fintech, porque a través de la tecnología vamos a ver cambios, estamos viendo cambios muy disruptivos en la forma de ofrecer servicios financieros. Ahí hay un nuevo equilibrio. ¿Cómo damos lugar a una tecnología disruptiva que puede dar un acceso mucho mayor a los servicios bancarios a través del teléfono, a través de... No, a lo mejor mi banco va a ser Google, ¿no? Sí, bueno, pues pudiera ser, o una tecnología que estuviera al amparo de eso. Y lo que estamos viendo además es que FinTech no solamente viene de fuera, sino que hay bancos que dentro de su propia estructura, bancos importantes, grandes, sistémicos, tradicionales, que cuando uno piensa en ellos, piensa en ladrillos y sucursales, que están haciendo cosas súper interesantes en materia de FinTech y en materia de aprovechar las tecnologías para ofrecer de mejor manera los servicios. Todo en la regulación es un tema de equilibrios. Todo en la regulación es tema o implica cuidar que no se den excesos.
ni excesos en la regulación que inhiba innovación, tecnología y una actividad que puede generar riqueza, ni excesos en la toma de riesgos que nos pueda llevar a que en una actividad que por su naturaleza es una actividad apalancada, pues estemos corriendo riesgos que ya hemos visto en el pasado y que queremos evitar. ¿Qué hacemos para encontrar ese equilibrio? Platicamos. Y por eso las convenciones son tan importantes. Nos permiten hacer un paréntesis para ver dónde estamos, para ver si vamos bien, dónde corregimos, dónde ajustamos. Es un espacio que nos permite no solamente dialogar sobre temas financieros con quien no nos está escuchando, sino dialogar entre autoridades en México, con autoridades del resto del mundo, pero de manera muy importante con el sector, para traer un muy buen pulso de si estamos logrando el equilibrio correcto o hacia dónde tenemos que enfocar nuestra agenda de trabajo en las siguientes semanas y meses. Señor secretario, déjeme pasar a otro tema y perdón lo que voy a decir, pero usted está en la secretaría fea del sistema, ¿no? Y el titular de la secretaría es más feo. Y hablo en el sentido de decir... ¿Cómo, hombre? A ver, señor secretario... ¿Tú estás de acuerdo, Luis, con lo que está diciendo? Señor secretario, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere con los impuestos a la gasolina? ¿Sí me explico? O sea, el malo de la película en este momento es usted, ¿no? Mira, platíqueme cómo lo vive, cómo tratar de mandar el mensaje a la población de que era necesario liberar los precios de la gasolina. Yo creo que es un tema en donde México ha venido evolucionando mucho. México pues, ha venido cambiando pues, en las últimas décadas pues, de un país en donde pues, era el gobierno el que decidía todo. El gobierno decidía en cuánto se vendía la leche, en cuánto la tortilla. Mi papá me platicaba y a mí siempre me pareció interesante. Mi papá por muchos años fue servidor público y él decía que en los 70 él trabajaba en lo que entonces era la Secretaría de Comercio, en Secofi, y había una reunión, un comité intersecretarial que revisaba temas de inversión extranjera. Y dice que uno de los temas que más se debatió en los 70, teníamos un Kentucky Fried Chicken en México. Y se discutió en esa reunión intersecretarial si convenía dar autorización para que hubiera un segundo Kentucky Fried Chicken en México. Y se decidió que no, que con uno en México teníamos suficiente. Y ese era el México en donde el gobierno estaba metido pues en construir bicicletas, en donde era el único proveedor de papel. Bueno, ese México ya no es un México compatible con que tengamos la modernidad que exigimos. El hecho de que nos preguntemos siquiera si habría que liberar el precio, pues no es un debate que tenga sentido, pues el precio es el que es, se mueve en el mundo, cambia por regiones. Si uno viaja a donde fuera, en la misma ciudad, va uno a encontrar diferentes precios de las gasolinas porque el servicio es distinto. En algunos casos va a ir uno a una gasolinera en donde tengas una sola bomba, en algunos casos va uno a ir a una gasolinera en donde tengas todo el servicio completo y además un espacio para que laven el coche. En otro, la gasolinera va a usar para anclar tráfico, para el servicio de restaurante o de hoteles. Esto es, uno está comprando productos muy distintos y el que nosotros tengamos rigideces en los precios inhibe de manera muy importante la inversión, el desarrollo, el proceso de elección de la gente, de dónde compra los servicios. Estamos hablando de un monopolio en las gasolinas que va desde la estación de servicios hasta la refinación, que tenía 78 años en México. Solamente el margen de los gasolineros y el costo logístico es un mercado de 180,000 millones de pesos. Y es un mercado que es mucho más pequeño de lo que debiera ser, porque en México, medido solamente por el número de estaciones de servicios, tenemos la mitad por persona de las que tiene Brasil. Entonces, tenemos ya que ir dando pasos para que los precios manden las señales que deben de mandar, para que reflejen los costos, para que demos libertad en los modelos de inversión, en la forma como generamos en México empleo y desde dónde lo generamos. Y yo creo que es mucho mejor que tengamos un país en donde sea el ciudadano el que esté escogiendo y no el gobierno el que esté imponiendo. Y yo creo que el ir tomando esas decisiones que son responsables, que cuidan las finanzas públicas, es algo que eventualmente es agradecido y reconocido en el tiempo y desde ahorita. Si nosotros cada vez que hemos querido posponer una decisión difícil en México, hemos pagado las consecuencias y las hemos pagado por años. Entonces yo creo que toca reconocer que frente a un entorno difícil, las decisiones se tomaron de forma correcta, de forma responsable, asumiendo los costos, en una secretaría que ciertamente tiene retos y dificultades, en una secretaría en donde toca muchas veces tomar las decisiones no difíciles, gustan, ¿no? Pero cuando esas decisiones se toman,
puede uno voltear en la noche a ver a sus hijos sabiendo que está uno haciendo lo mejor que uno puede y tomando las decisiones mejores para que ellos se enfrenten un mejor país que el que hoy tenemos, y ese es el país que nos toca ahora construir. Secretario, y justamente en esta evolución de diferentes mercados en el país que se han ido abriendo, hoy el tema es el populismo y el liberalismo. Se ha criticado mucho esta idea de no volver al populismo o esas voces que mencionaba ayer. Se está criticando, pero ¿cuál es la propuesta para justamente no recaer otra vez en este populismo, sino en un mercado libre, si así lo quieren ver? Yo creo que para donde volteemos hoy en México, vemos señales de cómo estos últimos 30 años se empiezan a rendir buenos frutos. Y vemos esas señales casi en el sector que volteemos a ver. Ahora estamos, por ejemplo, en la convención bancaria. En 1999 en México no se permitía una participación mayoritaria de capital extranjero en la banca mexicana. Hoy vemos acá entre los agremiados de la banca, bancos chinos, bancos japoneses, bancos canadienses, bancos americanos, grandes bancos mexicanos, y por lo tanto tenemos un sistema financiero que aprende del mundo, que trae la mejor tecnología, que le aporta al mundo las ideas y la experiencia mexicana, y eso se traduce en un sector mucho más vibrante, de mucha mayor participación que el que teníamos cuando teníamos, sin ir más lejos, no solamente una banca donde no había capital extranjero, una banca estatizada, una banca de gobierno. Ustedes se han de acordar, o sea, ahora que estamos en vivo en el estudio del economista, pues en un México no hace muchos años en donde las alternativas para transmitir estaban acotadas, en donde si quería uno publicar un periódico había solamente un actor papel, al que le podía uno comprar papel. Pues ni modo que ese sea el México que nos merezcamos, ni modo que le apostemos más a que sea pues un México en donde se nos diga qué hacer, cómo hacer. A ver, otra vez en el sistema bancario, si uno lee, yo lo hice para preparar mi intervención de ayer, si uno lee convenciones bancarias en el tiempo, pues aquí se hablaba de cajones de crédito y se hablaba de un gobierno que decía a dónde prestar, a qué tasa, en qué momento, en qué lugar. Y claro, pues luego así nos iba y había que pagar los platos rotos por generaciones. La cuestión aquí, señor secretario, es, yo siempre he pensado, hemos avanzado, pero estamos avanzando un poco más lento que otras naciones. Como que si fuera un maratón, vamos en la caminata y nos falta empezar a correr, ¿no? Mira, claramente no hemos crecido ni como nos gustaría, ni como necesitamos, ni como queremos. Pero hemos enfrentado un contexto bien difícil, que hoy cuando uno voltea a ver otras geografías se aprecia. Hemos enfrentado en los últimos 10 años pues, la crisis financiera pues, más importante en nuestra generación. Tenía uno que regresarse hasta el 29 para ver una crisis financiera de esa magnitud, y se dio en el vecino del norte. O sea, fuimos el primer país, el país más cercano al epicentro de esa crisis. Luego tuvimos una crisis muy importante en el precio de bienes básicos, notablemente el precio de la gasolina. Si hubiéramos platicado nosotros hace 5 años, a mí me tocó ser un secretario de Hacienda que administró un presupuesto que descansaba en un precio del petróleo de $102. Hoy lo tenemos de 40 y estamos contentos porque hace un año lo teníamos de 20. Iba para abajo, ¿no? Nos tocó en principios de los 2000 pues ver una economía norteamericana pujante y creciente. Hoy hemos visto una economía en donde la producción industrial ha tenido crecimiento negativo en los últimos años, un crecimiento anímico en el resto del mundo, un menor crecimiento en los emergentes, pues, empezando por Brasil, que está en una recesión, Rusia, que está en una recesión, China, que está creciendo mucho menos de lo que crecía hace algunos años. Entonces, relativo a contexto, la economía mexicana ha acreditado fortaleza y dinamismo. Relativo a lo que nos hubiera gustado, pues ciertamente los vientos que hemos tenido enfrente han sido vientos en contra muy difícil, cosa de que los vientos nos soplen un poquito a favor, y mucho de lo que hemos hecho va a empezar a dar frutos mucho más visibles que hasta ahora. Creo que las finanzas públicas se han mejorado mucho, han estado muy bien estructuradas, se está buscando una disciplina fiscal, pero yo le quisiera preguntar al secretario, al responsable de las finanzas públicas de este país, cuando hacen tanto trabajo, cuando eficientan, cuando hacen esto y dan participaciones federales a estados, y se ven estados, sé que hay una nueva ley, pero se ven estados donde el exgobernador se va con la lana, Coahuila, Veracruz. ¿Qué siente la Secretaría de Hacienda? ¿Qué siente el secretario, el titular de Hacienda? Decir, híjole, toda la chamba que hacemos para que esa lana no permee al pavimento, a la calle, al alumbrado de la gente. Hay frustración. Eso es en el que hemos avanzado.
Es un tema en el que seguimos construyendo, en donde tenemos marcos normativos que nos permiten cada vez una mejor supervisión, en los que nos permiten cada vez mejores espacios de coordinación y en donde yo creo que vale la pena no satanizar por el mal de algunos, que hay que castigar, que no debe de mediar impunidad, por la gestión de otros, que es una gestión comprometida, cercana, importante, ordenada y transparente. Y yo creo que hay que aprender y encontrar en nuestro marco legal qué fue lo que permitió esos abusos para sistemáticamente irlos inhibiendo y más bien favorecer a quienes con esas participaciones y con esas aportaciones han proveído servicios públicos, se han comprometido. Yo creo que aquí hay que acordar, lo decía yo ayer, son miles de millones de servidores públicos los que todos los días se levantan pensando cómo hacer bien. Y los conocemos entre nosotros, todo el mundo tiene un pariente que desde el servicio público ha hecho vocación, una vocación muchas veces abnegada, muchas veces con sacrificio familiar, muchas veces con sacrificio de ingresos, y que de manera a veces en extremo virtuosa está pensando, y lo vemos en las familias nuestras, pues el maestro, el trabajador de Pemex, el trabajador del CFE, el policía, la enfermera, el doctor, el servidor público incluso del sector central o de los gobiernos de estados o de los municipios que está pensando siempre cómo ayudar. Y yo creo que vale la pena sí cambiar las normas para evitar abusos, pero también reivindicar que el servicio público es un servicio público también noble, también cercano, también con virtudes, y en donde así como encontramos algunos ejemplos de abusos, encontramos muchos ejemplos de una entrega muy apasionada. Perfecto, pues muchas gracias, secretario, por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Síganos. Conste que no me defendiste de los embates. Ya lo vemos menos feo, señor. Sí. Continuemos nuestra transmisión en la convención bancaria en eleconomista.mx. Gracias. Muchísimas gracias.